Hola, mi nombre es Karen de Anda Trasviña y vamos a hablar sobre las 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, sobre la práctica, sobre la contradicción, sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, sobre el trabajo de propaganda, de dónde vienen las ideas correctas. El materialismo premarxista examinaba lo que era el conocimiento del hombre, el problema del conocimiento del hombre, pero al margen de la naturaleza social. Es decir, no ligaba este conocimiento con las luchas de clases. Realmente determinaba que la actividad del hombre era determinada por todas sus demás actividades y que dependía principalmente el conocimiento del curso de la vida del hombre y que iba comprendiendo realmente el conocimiento de este de acuerdo a su vida y que dependía principalmente el conocimiento del curso de la vida del hombre y que iba comprendiendo realmente el conocimiento de de la vida del hombre, de las leyes de la naturaleza, como una relación con él mismo, con la naturaleza. Digamos que de una manera empírica, ¿no? Lo que se conoce a través de los sentidos. En mi opinión, no es posible del todo, ya que si pones a un hombre en un lugar desierto, no aprenderá realmente conforme evoluciona el resto del mundo. Si bien es cierto, va a aprender conforme él vaya evolucionando y lo que él vaya experimentando, pero no entenderá el todo, ya que el conocimiento del hombre tiene que ver también conforme lo que se le enseña y lo que aprende, y conforme la sociedad va avanzando también. Y en ese avance, yo digo, yo lo veo así como que en ese avance hay etapas de la vida del ser humano en donde hay explosiones de conocimiento. Y me refiero a las etapas de la historia del ser humano, no del ser humano en lo individual, sino de la historia del ser humano hay explosiones del conocimiento. Y eso lo vemos un ejemplo en lo que vivimos antes del Internet. A mí me tocó esa etapa de la explosión del conocimiento, en donde la transformación y la tecnología rebasó todo. Se crea el Internet y al haber esa explosión del conocimiento, pues entramos a una era, a una etapa diferente en el que el ser humano empezó a conocer todo de manera muy rápida, gracias a los medios tecnológicos. Y para nosotros en aquella época era muy normal tener ese acceso al Internet. Llegábamos a cualquier café Internet, que era la novedad, y prendíamos la máquina y teníamos ese acceso a Internet. Nadie nos lo limitaba. Sin embargo, hay que ver que había lugares en donde el Internet no estaba permitido. Incluso hasta la actualidad se limitaban algunos países como Cuba, como Corea, como China, en donde el Internet se limitaba, y a eso es a lo que a lo que comento, que va ligado el conocimiento con las luchas de clases, porque al momento de que las personas luchan por tener más derechos, como lo que es acceder al conocimiento en esta vía, pero hay muchas formas de acceder al conocimiento, entonces los marxistas consideran que la actividad del hombre en la producción de su actividad es la práctica de lo que él hace, que todo conocimiento lo va a adquirir a través de la práctica y que esto es lo que determina lo que él conoce, a través de su interacción con la naturaleza, y que paulatinamente y en diferente grado el hombre va adquiriendo conocimiento y que este conocimiento no puede estar adquirido fuera de la actividad de la producción. Aquí podemos poner de ejemplo a un agricultor que muchas veces conoce de manera empírica más que un ingeniero agrónomo experto. Todo eso lo aprendió, efectivamente, él lo aprendió a través de ese conocimiento que adquirió a través del tiempo. Sin embargo, si ese conocimiento lo hubiera tenido el agricultor antes, pues hubiera podido prevenir muchísimos incidentes con su agricultura, ya que lo que él aprendió fue cosecha tras cosecha y lo fue perfeccionando a través de errores. Si el agricultor hubiera tenido ese conocimiento previo, podría haber evitado muchas pérdidas en su siembra,
Por eso decimos que no es lo más práctico cerrarnos a obtener el conocimiento solamente de la práctica. No es lo más recomendable. El hombre perfecciona su actividad a través de su conocimiento adquirido en la práctica. Si bien el concepto marxista de que el hombre principalmente actúa para satisfacer sus necesidades básicas principales, es cierto. Sin embargo, el hombre, al ser un ser social, la lucha de clases, la política, las actividades científicas, etcétera, le ayudan incluso a que eso que él hubiera logrado de manera unilateral, bueno, a través de una lucha, a través de una lucha social, muchas veces obtiene mayores beneficios, incluso a los beneficios que hubiera obtenido en cubrir sus necesidades básicas de manera unilateral. Pueden ser estas satisfechas incluso con un beneficio mayor a través de las luchas y logros sociales. Puede incluso recibir más de aquello que pretendía obtener de manera unilateral. Me refiero a que a través de las luchas sociales es como se obtiene un beneficio mayor, un bien mayor. Sin embargo, en ocasiones el resultado que se quería no es inmediato, pero ese resultado es algo que trasciende, que efectivamente cada día se va transformando. Entonces, con la práctica podemos poner un ejemplo aquí en el S0110 que tenemos de comercialización en bienes inmuebles a través de los estándares de competencia. Bueno, lo perfeccionamos porque a través de la práctica y del tiempo se perfeccionó y ahora es el S01 10.01 o el S0110.01, como lo querramos manejar, como lo querramos decir. Entonces, siempre vamos mejorando leyes, ciencias, teorías, estándares, todo es perfectible. De ahí que coincido con ese punto marxista en específico, en el que el conocimiento del hombre se va transformando. Ahí sí coincido, y se va confirmando cada día más y los procesos se van logrando de manera gradual. El éxito llega de manera gradual. Sin embargo, se esperan siempre buenos resultados, lo que no siempre sucede. Y sí, pero definitivamente sabemos que si hay fracaso, lo podemos transformar en éxito. Entonces, de ahí que la teoría de que la práctica va perfeccionando las actividades del hombre es cierto. Normalmente, debido al fracaso, perfeccionamos técnicas, leyes, trabajos, etc. Y si bien es cierto que la teoría materialista dialéctica dice que la práctica es lo más importante, como Lenin que dijo que la práctica era mayor al conocimiento, en mi opinión, difiero. No del todo, pero difiero en el sentido de que algunas personas hacen una actividad de determinada forma, lo llevan a la práctica de determinada forma, hacen una actividad por muchos años, enseñan de determinada forma, porque así les enseñaron a ellos, porque así les dijeron que debían ser los métodos. Por ejemplo, el de enseñanza a través de la Secretaría de Educación Pública, de las escuelas normales superiores. Y cuando llega un innovador a enseñar de manera diferente, lo que se hacía conforme a la práctica y lo aprendido queda atrás. No necesariamente lo que ya estaba establecido de usos y costumbres en la práctica tiene que ser esencialmente lo bueno, sino puede llegar también nuevas teorías y nuevas técnicas que hagan que eso que se practicó desde hace mucho tiempo quede obsoleto, como es lo que comentábamos con las nuevas formas de educación. En conocimiento no todo está dicho, no todo puede ser generalizado y siempre, repito, es perfectible. De acuerdo a lo expuesto en la lectura, yo difiero de Lenin, ya que no siempre la práctica es superior al conocimiento. Sin embargo, coincido en que personas que enseñan algo forzosamente deben de ser expertos en ello. Es decir, forzosamente debió de haber practicado lo que enseña.
No puede haber un maestro de medicina que no haya estado en un quirófano. No puede haber una persona que sea coach en bienes raíces si no ha vendido casas, si no ha estado del lado inmobiliario. No puede haber un maestro de carpintería que no sabe cómo utilizar un serrucho. Y sin embargo, en ocasiones hay nuevas técnicas que llegan y que hacen obsoleto, como les dije, todo lo que ya sabíamos. Por eso siempre debemos de pensar fuera de la caja. Y estoy segura que eso lo han escuchado últimamente mucho, porque debemos de desaprender lo que ya aprendimos. Debemos de tener esa mentalidad disruptiva que nos hace cambiar y dejar en el pasado todo aquello que habíamos practicado por años. Incluso esta misma pandemia nos hizo salir de la caja, pensar de manera disruptiva y entonces estar dando clases a través de una cámara en una computadora. Y bueno, henos aquí. Efectivamente, en el proceso de la práctica, el hombre primero inicia ese conocimiento a través de sus sentidos. Lo primero es la primera impresión que percibe, la primera sensación. Y eso es el conocimiento que inicia a través de los sentidos. La primera sensación, lo primero que el hombre percibe de manera kinestésica. Al inicio el hombre no puede formular conceptos ni conclusiones lógicas. En ocasiones puede ser que sea pues una primera buena impresión o una primera mala impresión. Pero después, a medida que continúa la práctica social, es cuando el hombre ya puede irse generando en su cerebro conocimientos y conceptos. Ese es el salto. Eso es incluso lo que pude llamar yo como explosión del conocimiento. Ese es el salto de lo que ve a través de sus sentidos, vista, oído, olfato, tacto, emociones incluso, de lo que ve a través de sus sentidos a lo que ve a través del raciocinio de su cerebro. Y entonces hay ese cambio en el que surgen los conceptos y el conocimiento. Y en ese salto entre concepto y sensación, o entre sensación y concepto, es que existe una diferencia, no solo cuantitativa, es decir, no solo medible, sino también de calidad, cualitativa, porque ya se puede emitir un juicio y razonamiento y conclusiones lógicas. El marxismo elaboró en esta teoría cómo el hombre pasa de la práctica de lo sensorial, lo que a través de sus sentidos percibía, a lo profundo, que en este caso es el conocimiento, las conclusiones, la lógica, las teorías que pueden suscitarse. Lenin mencionó que la abstracción de la materia de una ley de la naturaleza, la abstracción del valor. En una palabra, todas las abstracciones científicas reflejan la naturaleza en forma más profunda, veraz y compleja. Y en cierto sentido, Lenin tiene la razón. Al final de cuentas, toda la ciencia se originó en lo principal, que es la naturaleza. Llámense las leyes que se crearon en primer tiempo para regular las relaciones del ser humano, o la medicina, que es una ciencia, pero que se originó al inicio con los primeros sucesos que acontecieron al ser humano. Por ejemplo, aquel que se cortaba y no se lavaba, se enfermaba, se infectaba y moría, ¿no? En el peor de los casos. Y comparándolo con el que se cortaba, se lavaba, se ponía alguna hierba, miel y sanaba, que era como lo hacía en el inicio con la botánica. Entonces, fue el inicio de la medicina, la botánica. Y así hemos visto cantidad de teorías que inician con la práctica y se convierten en ciencia. Entonces, muchas necesidades fueron cubiertas de una u otra forma de manera empírica y han sido transformadas ahora en ciencia. Llámese la psicología, la medicina, leyes, etc. Y en general todo inició con lo sensorial. Todo inició con esas necesidades básicas que tenía que cubrir el ser humano al iniciar su convivencia primaria. Y efectivamente las
la base de ambos es la práctica y están ligados porque al final, ya que podemos comprender algo, es cuando tenemos el poder de decisión y es cuando se convierte en práctica. Y de ahí el dicho de la práctica hace al maestro. Por ejemplo, definitivamente yo no podría entender a lo que Marx, Lenin, Stalin, Engels se refieren como lucha si yo no hubiera participado en una. Si bien no fue una lucha de clases como la de ellos, la mía fue una lucha, mi participación fue una lucha social, ambiental, contra 3 proyectos mineros que amenazaban la reserva de la biosfera de la Sierra de la Laguna en La Paz, Baja California Sur, que abarca el municipio de Los Cabos y de La Paz. Y provee agua a estos municipios y todas las comunidades alrededor de esa sierra. Entonces, esa lucha tuvo una repercusión al final social y también tuvo una repercusión política y una repercusión legislativa, porque incluso aquellos candidatos en aquellas épocas que no se manifestaban en contra de la minería tóxica, como así nosotros lo mencionábamos, se linchaban mediáticamente. La gente no los quería. Entonces, es así como esta lucha se plasmó después en un proyecto de ordenamiento ecológico en el cual hasta la fecha se sigue trabajando. Entonces, algo que surge como una lucha social, al final de cuentas va a repercutir en leyes, en un ordenamiento legislativo ecológico. Entonces, eso es el ejemplo que les pongo de que yo no puedo entender lo que es una lucha si nunca he tenido una, ¿no? Difícilmente alguien puede entender a los luchadores sociales del pasado si no ha pertenecido a una lucha. Todas las luchas tienen repercusiones, haciendo hincapié a lo que la lectura nos mencionó. Sin salir de su casa, el letrado sabe todo lo que sucede en el mundo. Pero definitivamente cualquier expertise que uno tenga, al no haber participado en una lucha, no puede saber lo que significa y a lo que se llega a través del resultado de lo planeadamente obtenido. Hay que salir para poder practicar y para poder plasmar lo que se obtuvo a través del conocimiento. En este caso, bueno, es un ejemplo específico de lucha, la del área natural protegida de la Sierra de la Laguna de Baja California Sur, y de ahí surgieron muchos líderes que ahora están trabajando, como les comenté, en esta legislación a través del conocimiento y de lo experimentado en esa defensa. Entonces concluimos que no todo es ciencia, sino que también debemos de practicar lo que es aprendido a través de las luchas sociales. En este ejemplo, quien no estuvo en esa defensa de esa área natural protegida, difícilmente podrá plasmar un documento basado en un simple conocimiento en libros, leyes, reglamentos, tratados, doctorados, maestrías en derecho ambiental, porque lo que vivió, la experiencia, es la que permite saber qué es lo que deba de modificarse, qué es lo que debe protegerse a través de plasmar una nueva regulación. En derecho, nosotros con los abogados, al desahogar una testimonial ante el juez, preguntamos al testigo la razón de su dicho, que diga el testigo la razón de su dicho. Y el testigo debe de decir que lo que dijo lo sabe porque lo presenció, lo vivió, que a través de sus sentidos lo escuchó, lo vio, lo olió, le dolió. De lo contrario, no se tiene por cierto aquello que de oídas se sabe. Entonces, es importante que lo que uno plasme, y en este es un ejemplo, sea a través de las experiencias. Y lo que uno enseñe sea a través de las experiencias, lo que uno conozca y aprenda también. Definitivamente, el conocimiento sensorial lleva al conocimiento racional. En la historia de la filosofía existe la escuela racionalista, que conoce la realidad de la razón y niega la realidad de la experiencia. En mi opinión, coincido en que la experiencia te va dando un mayor conocimiento y a través de los sentidos es como uno va aprendiendo. Es la base, la raíz de todo conocimiento, la experiencia. Y creo coincidir con Lenin al decir,
Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario. Relativamente a que el marxismo subraya que la teoría debe servirte para aplicar acción. O sea, en pocas palabras es, si yo estoy aprendiendo todos los manuales, por ejemplo, y me sé de memoria los libros, pero si no lo aplico a la acción, a obtener un resultado favorable para mí, para mi empresa, para mi familia, para lo planeado para un proyecto, de nada me sirve esa teoría. Si la teoría de lo que aprendí no me va a ayudar a sacar adelante un proyecto, entonces de nada me sirve estar haciendo miles de instructivos de cómo hacer las cosas si no he asegurado mi teoría a través de la experimentación o de la práctica, a través de aplicarlo, porque si no sería como lo que llamamos letra muerta. Cuando es lo mismo, las leyes se crean no para que el conocimiento se quede en el cerebro del jurista o del legislador o del abogado. Las leyes se crean para que el conocimiento se aplique, se ejecute a actuar en beneficio de un fin, que en este caso es la comunidad. Coincido en que todo conocimiento adquirido a través de la práctica debe regresar a ella de forma teórica. Es decir, el ciclo del conocimiento inicia de manera empírica a través de los sentidos. Luego obtenemos el conocimiento a través de la razón, pero luego tiene que regresar a la práctica para que tu práctica se perfeccione y así sucesivamente. Es un círculo. La función del conocimiento es activa, no tiene inicio y no tiene fin. Es circular, es cíclica. Por ejemplo, en el supuesto que puse, lo que logramos a través de las manifestaciones de las luchas, de las protestas, defendiendo un área natural protegida en Baja California Sur, todo ese conocimiento aprendido, de alguna forma, algunas cuestiones empíricas y sensoriales, van a terminar plasmándose en un plan de desarrollo ecológico para el municipio de La Paz. Si bien esas experiencias que tuvimos en donde luchamos para prevenir algo, bueno, en la legislación que se va a crear, pues se va a plasmar que eso no vuelva a pasar. Si de alguna forma había una laguna en alguno de los regulamientos, pues ahora con la experiencia obtenida se va a regular para evitarse, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Y coincido sin duda con el autor en que el conocimiento muchas veces sufre un rezago. La historia del conocimiento humano nos ha enseñado que muchas veces este conocimiento está secuestrado por determinado punto de vista de un partido político, de un presidente, de un congreso, por aspectos de derecha o de izquierda o de un personaje. Y no solamente el conocimiento a manera de educación como tal, o de un sindicato, ¿no? Se me viene a la mente, sino también como ciencia. O sea, no solo el conocimiento, sino también se secuestra la ciencia, la medicina, el deporte, las leyes, los avances tecnológicos, etc. En ocasiones, la misma práctica también está secuestrada, ya que incluso sabemos que algunos presidentes, organizaciones, laboratorios, sindicatos, privan cualquier avance o investigación. Seguramente en aquellos países en donde su presidente o primer ministro tienen la inteligencia para saberlo hacer, pero hay países en donde se tienen presidentes tercos, necios, faltos de conocimiento, y es entonces cuando la investigación científica se atrasa, se secuestra. A lo largo de la historia, las luchas sociales, llámense de la izquierda o de la derecha, muchas veces secuestran el conocimiento. La libertad de pensamiento, la misma libertad física, el crecimiento y transformación del mundo. En lo personal, pienso que si quieres salvar al mundo, primeramente debes de empezar a cambiar tú primero, tu metro cuadrado que te rodea, tu familia, luego te puedes ir, si el tiempo te lo da, por tu cuadra, tu colonia, tu distrito, tu municipio, tu estado, tu país. Y después podrás a lo mejor intentar salvar el mundo. Lo mismo dice el autor que en estas transformaciones de las que habla, primero debemos de tratar de transformar el mundo objetivo.
y al mismo tiempo tratar de transformar el mundo subjetivo. En realidad, lo que tenemos que hacer es una transformación general de manera positiva. Y si bien en esta transformación hay algunas acciones que no van a agradar a todos, y si ello se aplicara de la manera correcta, sería una transformación general del mundo, de la humanidad. Pero desgraciadamente, debido a la lucha de poderes, de clases, de sectores, es imposible transformarlo como tal y aplicarlo de manera ideal. En mi opinión, se ha frenado esa transformación positiva del todo. Pudiera ser más activa, más fluida, más cíclica, más circular, más con una transformación más positiva del todo. Lo ideal es que la práctica se fuera desarrollando y se fuera perfeccionando en beneficio de la humanidad, de la sociedad. Pero en realidad esas transformaciones generalmente son en beneficio de unos cuantos. Y si ello se diera en infinitos ciclos en donde no fueran secuestradas por determinadas clases, partidos, gremios, sectores, ya sea de izquierda o de derecha, otra cosa sucedería. Esos ciclos se darían de manera natural y sería una evolución natural, general y positiva. Y esas teorías tendrían éxito y serían aplaudibles porque tendrían el resultado por lo que fueron creadas. Una unidad entre el saber y el hacer de manera cíclica. Muchas gracias. Mi nombre es Karen de Anda Trasviña. Nos vemos pronto a filosofar por esta vía.